Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime, hoy 25 de junio. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, levantó parcialmente este martes la orden de silencio sobre el expresidente Donald Trump. La orden de silencio se dividió en 3 categorías. 1. Declaración sobre testigos. 2. Empleados de la Corte y abogados, que incluyen a familiares del fiscal de distrito y del juez, y 3 declaraciones sobre los miembros del jurado. Así es que el juez Merchan levantó la orden de silencio en lo que respecta a testigos y jurados, pero la orden de protección del 7 de marzo que prohibía revelar las identidades de los jurados individuales permanece en vigor hasta nueva orden. Además, continúa la orden de silencio para empleados de la Corte y abogados, la cual se mantiene activa hasta que se imponga la sentencia el próximo 11 de julio, argumentando que es para garantizar que puedan desempeñar sus funciones sin amenazas o acoso. Y por otro lado, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, saldrá en libertad luego de 14 años de batallas legales. Documentos judiciales revelan que ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y al parecer se declarará culpable de un cargo de espionaje. Hoy llegó a las Islas Marianas, donde tendrá su audiencia en una corte el día de mañana miércoles. Un video publicado en X por Wikileaks muestra a Julian Assange subiendo a un avión, abandonando finalmente el Reino Unido después de casi 14 años. Wikileaks declaró el lunes que Julian Assange es libre. Dijo que el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza después de llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, y agregó que el acuerdo aún no se ha cerrado formalmente. Pero los documentos judiciales muestran que Assange aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de seguridad nacional. Está previsto que Assange sea condenado a 5 años de prisión aproximadamente, que ya están cumplidos. La audiencia se realizará en la isla de Saipan. Los fiscales dicen que eligieron la isla del Pacífico, cerca de la Australia natal de Assange, porque Assange se niega a viajar a Estados Unidos. Tras declararse culpable, Assange regresará a Australia. Wikileaks dijo que esto era el resultado de, cito textualmente, una campaña global que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. La esposa de Assange, Stella, publicó en redes sociales: Julian es libre. Creo que la semana que viene a estas horas, Julian estará libre. Wikileaks publicó en 2010 cientos de miles de documentos militares clasificados. Estaban relacionados con las guerras de Afganistán e Irak. Fue una de las mayores brechas de seguridad en la historia militar de Estados Unidos. Wikileaks también publicó miles de cables diplomáticos. Esperamos corregir parte de ese ataque a la verdad que se produjo antes de la guerra, durante la guerra, y que ha continuado desde que la guerra concluyó oficialmente. Entre las filtraciones está un video del 2007 en el que un helicóptero Apache estadounidense dispara contra presuntos rebeldes en Irak, matando a una docena de personas, entre ellas 2 periodistas de Reuters. El Departamento de Justicia intentó acusar a Assange, pero durante años dijo que no tenía pruebas suficientes. Assange estuvo en el Reino Unido desde el 2010, cuando se presentaron varias acusaciones de violación contra él en Suecia. Luego se refugió en la Embajada de Ecuador, donde estuvo 7 años, para evitar la extradición. Fue sacado a la fuerza de la embajada en 2019 y encarcelado por eludir la libertad bajo fianza. La investigación por violación se archivó, pero ese mismo año, el Departamento de Justicia estadounidense le acusó finalmente en virtud de la ley de espionaje. Desde entonces ha estado luchando contra la extradición. En 2019, el Departamento de Justicia argumentó que las acciones de Assange iban más allá del periodismo y suponían un grave riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos en beneficio de sus adversarios, además de poner en grave peligro a sus fuentes. La defensora de los derechos digitales, Cindy Cohn, afirmó que este procesamiento no debió producirse. Es la primera vez en los 100 años de historia de la ley de espionaje que un periodista o alguien que ejerce el periodismo, alguien que realiza un acto periodístico, ha sido procesado en virtud de la ley de espionaje, esencialmente por recibir información y comunicar información. Esto es algo que los periodistas hacen todo el tiempo. Dijo que las filtraciones originales que Wikileaks presentó eran pruebas de un crimen de guerra. Entiende que Assange quiera declararse culpable y librarse de la cárcel, pero afirma que lo que ha hecho el gobierno estadounidense con esta acusación
es sentar un peligroso precedente para los periodistas. El gobierno australiano ha estado presionando para la liberación de Assange, pero declinaron hacer comentarios sobre el proceso judicial. Un abogado de Assange no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los fiscales estadounidenses dicen que Assange quería ir a un tribunal cerca de su hogar en Australia, pero no en el territorio continental de Estados Unidos. Saipan es donde Assange eligió para tener su audiencia y está aproximadamente a 1.800 millas al sur de Australia. El gobernador de la isla dice que hay menor potencial para una gran presencia mediática en Saipan y agregó que el objetivo es que la audiencia se lleve a cabo de manera eficiente en un tribunal estadounidense. Quiero decir, también podríamos pensar en ello. Hay menos posibilidades de que haya mucho caos con la prensa y la cobertura de prensa y todo eso. Mientras Stella Assange dice que pedirá el indulto para su esposo Julian. Me siento eufórica. También me siento preocupada, ya sabes, porque estoy tan acostumbrada a esto. Cualquier cosa podría pasar. No es apropiado que me sienta agradecida con las personas que han mantenido a Julian encarcelado durante tanto tiempo. Por otro lado, sé que esto no habría sucedido a menos que las personas dentro de ese sistema no hubieran tomado la decisión de que esto debería terminar. Y en una batalla legal decisiva, los abogados del expresidente Trump están dispuestos a solicitar que un juez prohíba a los fiscales utilizar evidencia crítica en su caso de documentos clasificados. La evidencia confiscada en la casa de Trump en Mar-a-Lago forma la base de los cargos de que retuvo ilegalmente información clasificada después de dejar el cargo. El equipo de Trump argumenta que la orden de allanamiento fue inconstitucional porque dio a los agentes una autoridad demasiado amplia para registrar la propiedad y confiscar evidencia potencial. También argumentan que los fiscales no informaron al juez que aprobó la orden de información útil para la defensa de Trump. Los fiscales defienden el allanamiento como necesario después de que Trump supuestamente frustró las demandas legales para devolver los documentos. También se espera que los abogados de Trump pidan a la jueza Aileen Cannon que anule la evidencia recopilada del exabogado de Trump, Evan Corcoran. El abogado se vio obligado a testificar en la investigación. Algunas fotos muestran recortes de prensa, efectos personales y recuerdos mezclados con materiales gubernamentales sensibles. Esto viene después de que los fiscales reconocieron que algunos de los documentos se desordenaron dentro de sus cajas individuales después de que fueron incautados. Y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió en días recientes que las reformas del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador solo beneficiaría a los cárteles de la droga, a lo que el mandatario mexicano respondió señalando una presunta injerencia de Estados Unidos en México. Mike Pompeo, exsecretario de Estados Unidos, advirtió en un artículo de opinión publicado en Wall Street Journal titulado El legado radical de AMLO en México, que las reformas constitucionales provocarán caos en la frontera, iniciarán una guerra comercial, estancarán el crecimiento económico de México y solo beneficiarán a los cárteles de la droga que introducen veneno en ambas naciones. Pompeo también advirtió que lo preocupante de las reformas es la elección directa de jueces y ministros por voto popular, ya que podría eliminar la capacidad de los inversionistas extranjeros para recurrir a la justicia. Además dijo que es una reforma que podría poner en riesgo el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, beneficiando a China. También mencionó su preocupación por la Guardia Nacional al incorporarla al ejército mexicano. En este sentido, mencionó el impacto negativo de las reformas en la Iniciativa Mérida, un programa que ha invertido miles de millones de dólares en fortalecer el poder judicial para combatir el crimen organizado en México. Pompeo señaló textualmente: siguiendo el modelo cubano, AMLO ya ha dado a operar a los militares mexicanos líneas aéreas, hoteles, puertos y aeropuertos. Ahora quiere darle también autoridad para hacer cumplir la ley a nivel nacional. AMLO espera garantizar que ninguna agencia mexicana coopere con agencias estadounidenses fuera de una única cadena de mando. Como respuesta, el presidente López Obrador acusó el lunes a Estados Unidos de injerencia durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Antes hacían acuerdos, por ejemplo,
los acuerdos que hicieron con Calderón, de que se fueron los marinos de México, una parte, a formarse militarmente en el Comando Norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones, en su operación. El mandatario mexicano también habló de la Operación Rápido y Furioso. También llamado Rápido y Furioso, donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto, sin informarle a los pueblos, y meten armas de contrabando. Los dos gobiernos, porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia y como llevaban sensores, señuelos, les iban a servir las armas para detener a los delincuentes, narcotraficantes. Nada más que apenas estaban llegando las armas y ya la delincuencia lo sabía, porque era un gobierno, el de Calderón, completamente infiltrado. Tan es así que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estaba al servicio de una de las bandas del narcotráfico. Pues fue un fracaso porque las armas se usaron para asesinar personas, mexicanos y estadounidenses. El mandatario mexicano también aseguró que Pompeo estudió en una escuela donde todo se busca resolver por la fuerza, mientras que a él le enseñaron que los seres humanos no son malos por naturaleza. Dijo creer que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia y defendió su enfoque de cambiar las circunstancias para mejorar la vida de las personas y reducir la delincuencia. Le dejo las recomendaciones de lectura de nuestros artículos de Epoch Times en español en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana.